Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, eh, me parece que es importante visibilizar este tipo de cuestiones. Ahora, otro de los problemas que se detectaron pues, fue la dificultad de ejecución del laudo. Y creo que esto es algo nuevamente en lo cual podemos coincidir, en la cual pues muchas veces uno ya pues llevó a cabo todo el procedimiento ante la autoridad jurisdiccional y contamos con un laudo, pero es sumamente difícil llevar a cabo un procedimiento de ejecución por una u otra razón, ya sea que, no sé, no hay suficiente personal y tal vez otros están resolviendo juicios, etcétera. O sea, hay un sinfín de posibilidades del por qué esto sucede. Y bueno, también insuficiencia administrativa, prácticas de corrupción, entre otros problemas. Y bueno, insisto en que si ustedes quisieran acceder para ahondar más en estos temas, pueden poner en Google Diálogos por la Justicia Cotidiana y es un documento público y me parece muy interesante porque no solamente aborda problemas en materia laboral, sino también en otras materias respecto de impartición de justicia. Entonces, bueno, pues todo esto nos lleva a que de ahora en adelante ya no van a existir las juntas de conciliación y sí van a tramitarse los juicios en estos tribunales laborales. Esto es muy interesante porque, pues, como ustedes saben, y creo que en México tenemos un gran ejemplo de, por ejemplo, la reforma penal que se dio y que todavía estamos en proceso de implementación y que a veces parece que ya no le vemos final, etcétera. Creo que esto es algo que ilustra muy bien lo que nos espera, ¿no? Y creo que también el ejemplo de lo que sucedió anteriormente, bueno, pues influyó en la manera en la cual se están haciendo hoy en día estas implementaciones. Y justo, hablando de las implementaciones, estas se están dando en 3 etapas. Y cada etapa corresponde a un año. Por ejemplo, en el año 2020 fue la primera etapa y ahí cada etapa tiene ciertas entidades federativas que tienen que llevar a cabo pues estos nuevos cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 2020, uno de los estados más sonados era el Estado de México, ¿no? Que le tocaba. Por ejemplo, en el 2021 es la segunda etapa y ahí le toca, por ejemplo, justo al Estado de Querétaro, el Estado de Morelos, etcétera. Y en el año 2022, por ejemplo, cabe destacar a la Ciudad de México. Entonces, bueno, se supone que dividiendo a las entidades federativas en 3 etapas es que se va a ir implementando toda esta reforma. Eso quiere decir que toda vez que en el 2020 fue la etapa 1, aquellos estados que son parte de esta, pues ya tuvieron que haber implementado, ¿no? Por ejemplo, la tramitación de procedimientos jurisdiccionales ante los tribunales laborales y bueno, que ya no se acepten nuevos procedimientos en las juntas de conciliación y arbitraje. Porque lo que sí tiene que pasar es que si un procedimiento inició en la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues tendrá que terminar en la Junta de Conciliación y Arbitraje de acuerdo con los artículos transitorios de la reforma. En ese sentido es que, bueno, pues quien empezó en la Junta se queda en la Junta y a partir de la reforma iniciaremos con procedimientos ante tribunales laborales. Una vez dicho eso, es que me parece pues interesante que comentemos la segunda parte, que es una que a mí me gusta mucho, que es el aspecto sindical. Entonces, como habíamos señalado, existe estos cambios en materia de democratización sindical. ¿Y qué significa esto? Pues que justo, nuevamente, en los diálogos por la justicia cotidiana se identifican diversos problemas en el mundo sindical y creo que nuevamente son cuestiones que se saben, ¿no? Públicamente e incluso, pues ahí como luego dicen, ¿no? Pagan justos por pecadores porque la reputación de los sindicatos en general, pues ha decaído considerablemente en los últimos años. Tan es así, había un estudio en el cual se señalaba que los sindicatos eran la tercera institución en la cual los mexicanos menos creíamos o más desconfianza teníamos y estaban en primer lugar los políticos, en segundo lugar los cuerpos policíacos y en tercer lugar los sindicatos. Entonces creo que se ilustra bastante, o sea, en dónde están parados hoy en día la institución del sindicato, ¿no? Así es que bueno, a partir de esto es que se dice, no podemos seguir con esto como ir a la baja, ¿no? Y más bien habría que modernizar y esto se traduce en democratizar la figura del sindicato. Por lo tanto,
se instauran nuevas reglas para contar con sindicatos cuyos dirigentes cuenten con una representatividad del sindicato. Y la palabra representatividad me parece esencial en esto porque a lo largo del texto normativo de la Ley Federal del Trabajo, pues vamos a encontrar mucho esto, ¿no? Que la figura de la representatividad, etcétera, y que, bueno, claramente estaremos abordando a lo largo de estos días. Y también el día de hoy, porque me parece de suma relevancia. Y bueno, otra vez, me parece esencial como qué se busca cambiar, o sea, cuáles fueron los problemas que se detectaron en su momento respecto de este tema. Pues, en primer lugar, se detectó una presencia de contratos de protección patronal, por ejemplo, en la cual, pues, como ustedes muy probablemente están al tanto, pues es muy común en México que exista esa figura de, pues, que un empleador, por ejemplo, contrata a un sindicato que está manejado o controlado por el propio empleador para celebrar un contrato colectivo de trabajo y así hacer, pues, una especie de candado. ¿Por qué candado? Pues porque, de acuerdo con el texto normativo de la Ley Federal del Trabajo, cuando un empleador tiene celebrado un contrato colectivo de trabajo con un sindicato, ya no cabe la posibilidad, o sea, no se puede dar el supuesto legal de que un tercer sindicato u otro sindicato emplace a huelga por firma de contrato colectivo. La única manera de que este sindicato tercero pueda intervenir en este vínculo que ya se creó entre la parte empleadora y el sindicato patronal es que se pues lleva a cabo un procedimiento de titularidad, pero ese tiene o sea, unas características distintas. Cuando el procedimiento de huelga, que es de inmediato, pues ya está bloqueado. Entonces, bueno, eso es algo que se da muchísimo en el contexto sindical, en la cual, pues bueno, el sindicato que hace el trato con la parte empleadora, pues cobra, no sé, alguna cantidad de dinero o alguna contraprestación, ya sea en especie, económica, etcétera, pues por protegerle y celebrar el contrato. Y muchas veces las personas trabajadoras del centro de trabajo, pues no tienen conocimiento de que existen esos contratos. O si tienen, pero a lo mejor, o sea, no lo entienden, o hay muchos supuestos, ¿no? O a lo mejor hasta son parte del propio sindicato y nadie se entera. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas que se detectó en ese entonces. Ahora bien, esto me lleva al siguiente punto, que es la existencia de sindicatos fantasma que desconocen los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces existían, bueno, existen, ¿no? Justo lo que yo les decía, que existe un sindicato que está haciendo negociaciones colectivas con una parte empleadora, pero las personas trabajadoras no se enteran de eso y que incluso a veces forman parte de ellos. Asimismo, otro de los puntos pues a atender y que se buscan subsanar con todo esto es la presencia de casos de extorsión o simulación en emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que en este mismo escenario de negociación colectiva, pues es muy común hoy en día, y lo que se busca erradicar con la reforma es esto, que, por ejemplo, un sindicato que sabe que un empleador, una parte patronal, no tiene registrado ningún contrato colectivo de trabajo, bueno, pues le extorsiona. Y esta palabra me parece que tiene una connotación muy fuerte, pero creo que la reforma, pues, o sea, va directa a eso, porque si ustedes revisan el texto normativo, hoy en día se prescribe, o sea, que está prohibido extorsionar, o sea, que los sindicatos tienen prohibido extorsionar, y me parece que para que se señale explícitamente que un sindicato tiene prohibido extorsionar es porque, pues claro, o sea, es un problema que se busca erradicar, ¿no? O sea, directamente. Entonces, bueno, este es otro de los temas, que es casos de extorsión, ¿cierto? Y también un aspecto a destacar es la demora de los recuentos sindicales para la titularidad de los contratos colectivos. Es decir, que si alguien quiere tener la titularidad del contrato colectivo, pues lleva demasiado tiempo que se lleven a cabo estos procesos de conteo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los cambios que se dan en materia colectiva? El primero de ellos, yo diría que
que de ahora en adelante, en aras de tener esta democratización, pues se ponen como más reglas o incluso más candados, ¿no? De acuerdo al supuesto que se busque como atacar, o bueno, más bien lo que se busque erradicar o bien prever. Y esto es que, por ejemplo, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes se va a llevar a cabo mediante una votación, pero que bueno, esto ya se señalaba en la reforma constitucional del 2017 y se vuelve a marcar en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, que el voto debe ser personal, libre y secreto. Es decir, o sea, ya no se pueden dar las prácticas que anteriormente existían previo a que se regulara la existencia de votaciones personales libres y secretas, porque bueno, es como si uno está así, o sea, un ejemplo burdo, ¿no? De la, o sea, sí, de la problemática que se presentaba al que no existieran estos elementos en el voto, es como si estamos entre nuestro grupo de amigos y decimos, a ver, que levante la mano a quien le caigo mal. Pues nadie va a levantar la mano, ¿no? O sea, aunque a uno quisiera levantar la mano, no la vas a levantar porque te están viendo. Y más aún, o sea, este ejemplo que yo estoy dando es sumamente burdo, pero si lo ponemos en un contexto, por ejemplo, de representación sindical, pues claramente es muy normal saber que las personas trabajadoras, pues no, muchas veces por miedo o por desconocimiento o por muchas razones, pues no expresan realmente su opinión o su postura sobre temas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto es de suma relevancia, puesto que ahora existe ya el poder llevar a cabo ese voto libre. Creo que eso sería la clave, que ahora se puede votar de manera libre y, bueno, pues sin que nadie más se esté enterando, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. Y también un aspecto muy interesante, y esto me parece una de las piezas clave en materia sindical, es que de ahora en adelante, para llevar a cabo un emplazamiento a huelga o llevar a cabo la acción de negociación colectiva, se debe contar, justo como yo les contaba, con la representatividad del sindicato. Es decir, la persona la directiva sindical debe contar con la representatividad. Y pues a lo mejor van a decir, o sea, sí, pero ¿cómo vamos a saber que alguien cuenta con representatividad, no? Y bueno, pues la Ley Federal del Trabajo en lo sucesivo prevé la existencia de una constancia de representatividad. Y esta constancia se puede adquirir una vez que se han agotado el procedimiento que la propia Ley Federal del Trabajo prevé para obtener la constancia de representatividad. ¿Y quién va a emitir esa constancia de representatividad? Bueno, pues una nueva institución en el marco del derecho laboral que se denomina Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esta será la autoridad facultada para llevar a cabo la emisión de constancias de representatividad. Esto quiere decir que en lo sucesivo, cuando un sindicato quiera llevar a cabo una acción de huelga o de negociación colectiva, necesariamente deberá de presentar su constancia. De lo contrario, no procederá, bueno, pues el ejercicio de este derecho. En tal sentido es que la constancia de representatividad ahora es la puerta a todos estos, pues, derechos, ¿no? O como a este nuevo panorama, es decir, ya no se puede entrar así nada más como antes se podía, sino que ahora es necesaria una llave y esa llave será la constancia de representatividad. Entonces, bueno, ese es un aspecto. Otro que me parece muy relevante señalar es el relativo a los registros sindicales. Y aquí nuevamente aparece el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, porque este centro, el cual es un organismo público descentralizado, deberá verificar los procesos de democracia sindical y, bueno, además de emitir las constancias de representatividad, en lo sucesivo va a ser quien tenga el control de los registros sindicales a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que así sean registros federales o registros locales, el centro pues va a tener el registro nacional, o sea, ya no van a ver como ahorita que cada estado de la república pues tiene su propio registro, sino que ahora todo se va a centralizar en esta institución de la cual les estoy hablando, que es la autoridad registral, así le vamos a llamar para efectos de esta charla. Y bueno, entonces, como ustedes podrán pues imaginar o como inferir o pensar,
pues es una gran tarea que tiene este centro federal. Creo que tiene una doble vertiente. Por una parte, es demasiado poder centralizado en una sola institución, pero al mismo tiempo creo que es una gran herramienta para poder hacer frente a los problemas que se buscan erradicar, de los cuales les he estado hablando en estos minutos, ¿no? Y bueno, ahora bien, hay un aspecto que me parece sumamente relevante en este punto, y es el rol de la transparencia para crear sindicatos más democráticos. Escuchamos mucho que existe la transparencia y que últimamente se le ha dado un gran auge a este tema y que ha tenido pues muchas reformas normativas, no solamente en materia laboral, sino también en pues cualquier materia, ¿no? O sea, podemos ver que existen organismos órganos constitucionales autónomos que tienen pues toda esta nueva perdón, es que estaba viendo los mensajes de un micrófono, pero hay un micrófono abierto o unos micrófonos abiertos y les agradecería si los pueden apagar. Muchas gracias. Entonces, bueno, continuando, el rol de la transparencia en este nuevo contexto es sumamente importante, toda vez que como ustedes pues saben o recordarán, pues la transparencia se empezó a regular en la Ley Federal del Trabajo desde el año 2012. Y qué interesante, creo que la Ley Federal del Trabajo fue un paso más adelante en ese entonces, toda vez que existía esta prescripción en materia de transparencia sindical, tanto interna como externa. Y en este punto me gustaría hacer una breve nota sobre el tema de transparencia sindical. Doctrinalmente se sabe, o sea, se conoce a la transparencia sindical desde dos vertientes. Por una parte, tenemos la transparencia sindical interna y por otra parte la transparencia sindical externa, y esto es sumamente importante en términos de la reforma por lo que vamos a comentar a continuación. Entonces, bueno, la transparencia sindical externa, como su propio nombre lo señala, pues es la que se da al exterior del sindicato, o sea, frente a la sociedad en general. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, yo, Quetzali, podría entrar a Internet y llevar a cabo una solicitud de información mediante una plataforma o directamente a la autoridad que cuente con la información, etcétera. Pero puedo solicitar información respecto de qué les gusta, el contrato colectivo de Nissan, por ejemplo, ¿no? Y Nissan de México, de la empresa. Y van a decir, o sea, tú trabajas ahí. Y yo, no. Pero es un derecho que la Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 391 y 391 bis y 365 bis. Se prescribe que las autoridades están obligadas a hacer pública la información de los sindicatos que tengan en su poder. Y esto me parece muy interesante porque no señala o no especifica si estamos hablando de sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o no, sino que dice los sindicatos, y eso quiere decir todos los sindicatos. Entonces, existe esta obligación de pues transparentar la información sindical, así es que si, volviendo al ejemplo que les estoy contando, yo hago mi solicitud por internet, físicamente, como quiera, y pido esta información, me la van a dar, y entonces yo me puedo enterar de cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores del sindicato de Nissan, puedo saber, por ejemplo, no sé, cuáles son sus prestaciones, quiénes son parte del sindicato, etcétera. Solamente está contemplado como información confidencial los domicilios de las personas trabajadoras como parte del registro sindical. También está considerado como confidencial, y esto ya la Corte Mexicana, la Suprema Corte, ha determinado que es información confidencial que solamente compete a los miembros del sindicato, la relativa a cuotas sindicales. Entonces, volviendo al ejemplo que les estoy contando, si yo, Quetzali, voy y hago mi solicitud y digo, quiero saber, 1, el contrato colectivo de Nissan, 2, el padrón de miembros, 3, los reportes de cuotas sindicales, pues me van a dar el 1 y el 2, pero el 3 no, porque es información confidencial. Así es que
Y bueno, un aspecto curioso es que esta resolución se dio porque el Sindicato de Petróleos Mexicanos en una ocasión recibió esta solicitud de miembros en donde, a ver, un segundito. Ok. Entonces, continuando, perdón, una disculpa. La Corte Mexicana en su momento revisó este asunto, pues, se solicitó información por parte de un ciudadano en el cual quería saber si quería conocer el estatus de las cuotas sindicales de Petróleos de México. Y ahí se hizo todo este análisis y se determinó que las cuotas sindicales no eran susceptibles de ser conocidas por la sociedad en general. Y también un aspecto muy interesante, por ejemplo, de este caso, fue que en su momento se tenían como, por ejemplo, una cuenta bancaria del sindicato y toda la cuenta estaban mezclados tanto los recursos públicos como los recursos privados. O sea, estaba todo en una sola. Entonces, de ahí el sindicato de Pemex pues ponía resistencia y decía, no puedo dar esta información sobre esta cuenta, toda vez que existen aquí pues recursos en lo concerniente a cuotas sindicales. Entonces, pues no lo puedo dar. A ello se le obligó el INAI en su momento, dijo, bueno, sí entiendo sindicato de Pemex, pero tu obligación sí es transparentar recursos públicos. Cuotas sindicales no, pero recursos públicos sí. Así es que tienes que desglosar y o separar estos recursos y en ese sentido tendrás que informar a la sociedad sobre los que competen a recursos públicos y los otros no. O sea, bueno, si quieres hacerlo, adelante, pero no es una obligación que se transparente el tema de cuotas sindicales. Entonces, bueno, ese es uno, no sé, me parece un caso interesante en materia de transparencia sindical, pero continuando, pues existe este nuevo panorama en el marco de la reforma en materia sindical. Y esta, bueno, es la transparencia sindical externa, que ya existía desde el año 2012, pero que no se había dado, por ejemplo, al interior del sindicato, se fortaleció bastante a partir de esta nueva pues, panorama del año 2019, de las reformas del 2019. Y bueno, hablamos un poco sobre la transparencia externa, pero ¿qué pasa con la interna? Bueno, como su nombre lo indica, la interna, pues a contrario de la externa, es la que se da al interior del sindicato y que únicamente compete a los miembros. Y bueno, como ya dijimos, por ejemplo, las cuotas sindicales son esto, información relativa a, no sé, los miembros de la directiva, los procesos de expulsión, etcétera. Todo eso será siempre de carácter interno. En ese sentido, es que, bueno, la reforma vino a robustecer el aspecto interno de la transparencia. El externo se quedó como ya estaba, pero el que sí se robusteció fue el interno, ya que se le quiere dar un lugar más fuerte al tema de rendición de cuentas al interior del sindicato. ¿Y cuáles fueron estos puntos? Bueno, pues por mencionar algunos y que más adelante me gustaría que viéramos específicamente, estos temas fueron, por ejemplo, que ahora se debe de rendir cuenta en asamblea, es decir, cuando se estén discutiendo temas con todos los miembros del sindicato en las asambleas que se prevén en la Ley Federal del Trabajo y que se llevan a cabo continuamente en el sindicato, bueno, ahí se tendrá que reportar rendición de cuentas respecto de la situación financiera del sindicato y se deberá de entregar una copia de esto a la autoridad correspondiente, que es la autoridad registral. Conciliación y registro laboral. Entonces, bueno, esta autoridad ahora va a tener esta copia del informe de rendición de cuentas y no solo eso, sino que también se le deberá de entregar a las personas trabajadoras. Entonces, bueno, este es el panorama de la materia en lo que a transparencia corresponde, pero más adelante estaremos ahondando ya de forma más específica en este tema.
Y bueno, en continuación, ahora bien, ¿qué pasa con los estatutos sindicales? Creo que esa es una gran pregunta en materia colectiva respecto de la reforma. Y el punto aquí es que, bueno, ya se establecían que ciertas reglas o parámetros que deben de existir en los estatutos. ¿Qué son los estatutos? Bueno, la normatividad interna del sindicato. En pocas palabras, así podríamos señalar a los estatutos, que es como la regulación o la normativa que tiene el sindicato al interior. Y estos estatutos, pues, pueden ser redactados libremente, siguiendo el principio de autonomía sindical, pero sí pueden ser redactados libremente siguiendo ciertos parámetros que la propia Ley Federal del Trabajo establece. Es decir, si puedes como tener libertad de señalar la normatividad de tu sindicato, pero siempre y cuando no te pases de aquí, ¿no? Por ejemplo, si les estoy hablando de transparencia sindical, no se puede decir, se podrá exceptuar la rendición de cuentas. O sea, eso no se podría porque iría en contra de lo que los propios parámetros de estatutos sindicales establecen en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, estos estatutos, ¿qué incorporan de nuevo? Y aquí me gustaría decir que, por ejemplo, alguno de los aspectos más destacados sería que se le da un lugar más, sí, como más estelar, por así decirlo, al tema de paridad de género. Es decir, de ahora en adelante, las directivas tendrán que estar compuestas siguiendo una paridad de género, teniendo que haber el mismo número de hombres como de mujeres, a fin de que pueda haber una mayor participación por parte de las mujeres en los contextos sindicales. Esto me parece muy novedoso, toda vez que en materia electoral, por ejemplo, ya contamos con diversos aspectos en ese sentido y ahora estos se adecúan al contexto sindical y creo que eso apunta como a, sí, claro, a una democratización amplia, porque tal vez si yo les digo, bueno, se busca democracia sindical, ustedes me dirían, o sea, sí, ya hay voto personal libre y secreto, por ejemplo, ¿no? Pero creo que el hecho de incorporar cuestiones de género va aún más allá a un concepto o una definición de democracia aún más amplia en la cual se garantizan los derechos humanos de las personas. Así es que, bueno, ese es un aspecto muy interesante de destacar. Asimismo, me parece que el tema de rendición de cuentas, igual del cual ya les estaba hablando, es muy importante también. Importantísimo. ¿Qué pasa con los estatutos que ya existían previo a la reforma y que, por ejemplo, no incorporan este tipo de características? La respuesta es, pues que tendrán que adecuarse. Esta pregunta es interesante, esta pregunta que yo me formulo y que les quiero contestar, es muy interesante porque en los transitorios de la reforma se establece que la implementación y adecuación de todos estos, de toda esta normativa se tendrá que dar en los siguientes 4 años después de la entrada en vigor. O sea, que si entra en vigor en el 2019, pues esto será 19, 20, 23. O sea, estamos en el proceso de, pero sí tendrá que estar, regularizado el tema. Esto quiere decir que de ahora en adelante los sindicatos tendrán que adecuar sus estatutos que ya tenían a las nuevas normas. Por ejemplo, prever este tema de paridad de género del cual estoy hablando. Otro aspecto sería el de rendición de cuentas, cómo se va a entregar esta información a las personas trabajadoras, mediante qué medio, no sé, ¿no? O sea, lo que tenga que adecuarse, que no haya en los estatutos, y esto dependerá esto dependerá de cada diseño estatutario de cada sindicato, pues habrá que adecuarlo dentro del plazo que ya les señalé de 4 años. Entonces, bueno, ese es un aspecto que me parece sumamente interesante respecto de los estatutos sindicales. Y también me parece de suma relevancia, por ejemplo, hacer énfasis en cómo las relaciones laborales hoy en día han
o sea, están en un nuevo escenario. Me parece que existe una modernización, no solamente en México, sino en otros países en el contexto laboral. Porque ustedes seguramente han escuchado en las noticias o en en algunos otros lados, etcétera, que por ejemplo, no sé, los trabajadores de plataformas ya buscan, no sé, consolidar sus derechos, etcétera. Y justo en este punto me gustaría compartirles un ejemplo de esto que les estoy contando, de hacia dónde van las relaciones laborales. Y creo que la reforma trata de acompañar a estos cambios. Tal vez haya cosas que haya que perfeccionar o que haya que aún atender, pero me parece que es un gran paso llevar a cabo este tipo de cambios. Entonces, bueno, el ejemplo del cual les quiero hablar versa sobre lo siguiente. Imagínense que existe en Alemania un sindicato de youtubers. Y puede que ustedes digan, ¿cómo? Yo también dije. En Alemania existe esta figura de un sindicato que no está registrado formalmente como sindicato, sino que ellos se autodenominaron los sindicatos de youtubers, que en inglés sería The YouTubers Union. Entonces, bueno, ahora ellos así se asociaron un grupo de youtubers, de estas personas que crean contenido y lo suben a la plataforma de internet de YouTube, y entonces, bueno, obtienen visualizaciones, y a partir de que obtienen visualizaciones por sus videos, ganan dinero y monetizan sus videos. Entonces, pues esta es una nueva forma de trabajo de acuerdo con el contexto alemán, por ejemplo. Esto quiere decir, bueno, más bien, esto nos lleva a que en su momento, en el año 2019, The YouTubers Union, que como ya dije, es un sindicato no registrado formalmente ante las autoridades alemanas, pues en su momento, pues quiso llevar a cabo negociaciones respecto de la situación de sus condiciones laborales bajo el argumento de que el empleador, que en este caso sería Google, porque es el dueño de YouTube, pues que pone las reglas y dice cómo se va a hacer todo a través de la plataforma, y que esto perjudica a ellos en su carácter de trabajadores, de creadores de contenido, y por lo tanto querían ser escuchados por parte de la empresa en su carácter de empleadores y querían alzar la voz y mejorar sus condiciones. Fíjense qué interesante. Entonces, pues a partir de esto, pues como ya les conté, The YouTubers Union pues no tiene un registro como tal formal. Entonces, muy inteligentemente y muy estratégicamente, lo que hicieron fue cobijarse en un sindicato que sí tiene un registro formal y que los fuera a proteger o a apoyar en esta causa de negociación. Entonces, bueno, pues ¿qué hicieron? Pues se fueron con un sindicato. ¿Y qué sindicato? Un sindicato que se llama IG Metall, que es el sindicato más grande de Europa y que tiene alrededor de 3 millones de miembros. Entonces, imagínense ustedes si no iba a ser una buena presión. En ese sentido es que, por ejemplo, en este caso que les cuento, pues The YouTubers Union se cobija en IG Metall, que es el gigante, el sindicato enorme, y a partir de ahí es que negocian con Google y tuvieron éxito en sus negociaciones, si bien no les reconocieron el carácter de trabajadores como tal, o no les, sí, exacto, no les reconocieron a pleno derecho ese carácter. Sí se abrió la puerta a negociar y se dice que hoy en día tienen mucho mejores condiciones laborales, igualmente ya pueden negociar directamente con los directivos de estas empresas, etcétera. Entonces, por ejemplo, esto creo que ilustra muy bien lo que les estoy contando respecto de qué tanto las nuevas formas de trabajo influyen en la manera de, ni siquiera las nuevas formas de trabajo, creo que en general las nuevas formas de vida, cómo influyen en las nuevas formas de trabajo que nos llevan a, por ejemplo, tener un sindicato de YouTube. Tal vez a alguien se le hubiera hecho absurdo hace algunos años, pero hoy en día es una realidad y está sucediendo. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, y el estatus actual de este asunto es que pues ya que tuvieron sus conquistas de derechos, ahora la intención es formalizarse como un sindicato, pues tal y como los demás que existen en el país. Y no solo eso, sino que ahora buscan
tener un sindicato de trabajadores de plataformas, por ejemplo. ¿Y quién entraría ahí? Pues no sé, o sea, trabajadores de Uber, de, no sé, Rappi o de lo que sea que exista en su contexto, ¿no? De YouTube en este caso. Así que bueno, este es un tema que creo que es muy interesante, porque también como ustedes sabrán, pues existen, por ejemplo, trabajadores de Uber o conductores de Uber que actualmente ya podrían tener el carácter de trabajadores, ¿no? Este fue un caso que se dio en el Reino Unido, por ejemplo, en el cual el Reino Unido, bueno, más bien, Uber Londres reconoció el carácter de trabajadores a las personas en el Reino Unido. Bueno, los conductores de Uber en el Reino Unido. Pero, bueno, aquí fue un caso como un poco como especial, porque en la legislación laboral de Reino Unido, ustedes encontrarán que no es como en México, que tenemos una ley federal del trabajo que contempla la figura del trabajador. Y eres trabajador o no eres trabajador, y ya. Pues no, en el Reino Unido existe una figura intermedia de trabajador que se le denomina worker, y al que es trabajador de pleno derecho, por así decirlo, se le denomina employee. Entonces, justo la diferencia entre estos dos es que mientras que el employee tiene pleno derecho y tiene derecho, por ejemplo, a la estabilidad en el trabajo, a ¿qué más? A vacaciones, como pensionario, etcétera, pues el trabajador que es considerado como worker, pues no tiene eso, no tiene estabilidad en el trabajo y, por ejemplo, si tiene derecho a vacaciones, al sistema pensionario, es decir, es como una especie de trabajador intermedio. Entonces, esto me parece de suma relevancia porque, bueno, a partir de ahí ya Uber Londres se dio y le dio el carácter de trabajador intermedio, que sería el worker, a los 70.000 conductores que tiene a su cargo. Esto derivó de una sentencia por parte de la Corte Británica. En tal sentido es que, pues bueno, así estuvo en estos casos con los cuales quiero ejemplificar la manera en la cual hoy en día se llevan a cabo estas nuevas formas de trabajo. Y bueno, en el caso de México, por ejemplo, creo que uno de los fenómenos o situaciones más emblemáticas que podemos ver es la del teletrabajo. A partir del COVID, bueno, de la pandemia, de la emergencia sanitaria, como oficialmente se le llama en México, pues México se vio en la necesidad de adoptar por nuevas modalidades, formas de trabajo, como serían, por ejemplo, el teletrabajo, y cuya reforma estuvimos pues presenciando en enero de este año. Ay, así es que bueno, me parece que todo esto está alrededor de estos temas en torno a la reforma. O sea, muchas veces podríamos ver a la reforma y pensar que es como un simple hecho o que solamente pues está sucediendo, pero no vemos en ocasiones, y sí, me da muchísimo gusto, y yo quisiera dejar la invitación a que podamos como ir más allá en estos temas, ¿no? O sea, de ver cómo el contexto de globalización está tan mermado en las relaciones laborales que, por ejemplo, tenemos la reforma de la cual es objeto de nuestra charla, pero también pues hay otros aspectos que yo no dudaría que en el marco de México y que, por ejemplo, los tribunales laborales tendrán la gran misión pues de hacer frente, ¿no? O sea, imagínense, por ejemplo, los nuevos retos en materia de impartición de justicia respecto de, no sé, relaciones laborales con trabajadores de plataformas o registros sindicales de trabajos atípicos o reconocimiento de relaciones laborales atípicas. Entonces creo que este es un gran panorama en el cual pues México tiene pues una ardua tarea a realizar. Y bueno, en ese sentido es que me gustaría hablarles sobre cómo va el tema de la reforma. Por lo cual, a nivel, bueno, quisiera compartirles algunas cifras de la situación actual de la reforma para que pues podamos saber un poco en dónde estamos parados.
Y bueno, la situación es que a nivel federal, a la fecha, se cuenta con un 93.56 de avance en adecuación de estatutos, que era lo que les comentaba hace un momento. Es decir, de un total de 2.052 sindicatos activos, se han adecuado 1.920 estatutos, que es una cifra, pues un porcentaje alto. Ahora bien, a nivel local no sucede lo mismo, ya que el porcentaje de avance ha sido de 22.85%. Y bueno, ya vamos a la mitad del camino de implementación, por lo cual se esperaría que estas cifras pudieran ir aumentando. Ahora bien, un aspecto importante también a destacar es que en lo sucesivo los contratos colectivos de trabajo se van a legitimar. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos sobre la adecuación de estatutos. Porque, bueno, recordarán que les decía, los estatutos que ya existían previo a la reforma, pues tendrán que ser adecuados, ¿no?, a la nueva realidad. Pero ¿qué pasa con los contratos colectivos de trabajo que ya existían? Bueno, pues estos contratos se van a tener que legitimar. O sea, va a tener que demostrarse que el sindicato que representa a los trabajadores que celebraron ese contrato, en efecto lo celebraron. O sea, que sí representan. Y creo que eso otra vez tiene muchísimo que ver con el tema de representatividad, toda vez que pues se deberá de contar con esta para poder legitimar los contratos. ¿Y cómo vamos en ese tema? Pues a la fecha, a nivel nacional, tanto local como federal, se han legitimado 690 contratos colectivos, que me parece que es una cifra muy baja. Pero bueno, todavía queda alrededor de 2 años para poder llevar a cabo este ejercicio. Y bueno, entonces esto me parece muy importante, toda vez que creo que en el nuevo panorama de la reforma se busca más participación activa por parte de las personas trabajadoras. Y en esto me gustaría hacer un énfasis con el tema del cual ya estábamos hablando un poco respecto de transparencia. ¿Por qué? Porque imagínense que, o sea, somos trabajadores todos nosotros y no sabemos que existe un contrato colectivo. Es más, imagínense que ni siquiera sabemos qué es un contrato colectivo. No sabemos que esa figura existe. Y ese contrato colectivo tiene prestaciones mayores a las que nosotros ya tenemos por el hecho de ser trabajadores. Entonces, pues si no lo sabemos, difícilmente vamos a poder llevar a cabo una exigibilidad de esos derechos, ¿cierto? O sea, creo que un aspecto muy importante que esta reforma busca es que las personas trabajadoras tengan la posibilidad de conocer más sus derechos, de conocer que existen ciertas figuras, tales como contratos colectivos de trabajo, no sé, o sea, sindicatos que ya existen, en los cuales a lo mejor ellos son parte de, pero no lo saben, etcétera. O sea, creo que esto da para diversas escenarios en los cuales haya una mayor exigibilidad de los derechos por parte de los sindicatos y que, bueno, al final, pues todo esto, si recordamos cuál es o sea, pues el origen o lo que se busca con un sindicato, pues sabremos que es el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. De esta forma es que creo que la reforma sí busca como retraer nuevamente los objetivos que se venían pues planteando, ¿no?, desde el inicio de la institución del sindicato, pero que a lo largo del tiempo, por una u otra razón, se han estado desviando. Entonces, bueno, no sé si alguien hasta el momento tenga alguna duda respecto de estos temas o quisiera intervenir en algún punto. ¿No? Bueno, entonces, ok. Dicho eso,
Una parte que también es muy importante y que constituye la tercera parte de todo este cuerpo de reformas sería la de la conciliación. Entonces, ¿cuál es el papel de la conciliación? Pues se acordarán que yo les hablaba de los diálogos por la justicia cotidiana, que son este documento mediante el cual se detectan pues diversos problemas, ¿no? En el marco de las relaciones laborales. Bueno, pues estos diálogos, una de las cosas que detectaron era que justamente esta figura no era aprovechada al 100%, o sea, no se estaba aprovechando como se podría porque pues se señalaba que había como mucho potencial en esta institución de la conciliación, pero que no se estaba aprovechando. ¿Y qué tipo de cambios se hacen para tratar de darle como un lugar más estelar y que, bueno, justo se le dio? Y son que, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Bueno, pues este organismo público descentralizado no solamente va a tener la función de registrar a nivel nacional los sindicatos de México, sino que también va a llevar a cabo la función conciliatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto a nivel federal como a nivel local van a haber de conciliación. El Centro Federal de Conciliación y Registro, que es del cual ya estuvimos hablando, va a tener la función de conciliar a nivel federal, pero en las entidades federativas deberá de haber un centro de conciliación pues, por cada entidad. En ese sentido es que tendremos, bueno, ahí sí se va a conservar todavía esta figura como de que a nivel federal exista una y a nivel local existan otros centros de conciliación. Disculpe la información que... Sí, claro que sí. Bueno, ¿alguien anda por ahí? Sí, esta información, por ejemplo, la que yo les estoy comentando es el texto normativo que se puede encontrar en la Ley Federal del Trabajo. O sea, si ustedes observan el contenido de la Ley Federal del Trabajo, estos son como aspectos generales que considero que son importantes destacar para contar con un mapa sobre este tema, pero que a lo largo de estos días se van a estar viendo de forma más particular al fin de analizarlos. Pero al final, por ejemplo, estos contenidos que les estoy comentando, que ahora existen, sí se encuentran en la Ley Federal del Trabajo, así como en la reforma, bueno, en la Constitución, y bueno, porque a partir de la reforma constitucional, pues fueron agregados, ¿cierto? Entonces, bueno, sí, claro, toda esta información de la cual estoy hablando la pueden encontrar en la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, la relativa a materia colectiva, pues claro, estará en el título séptimo y así sucesivamente. Entonces, claro que sí, pero de cualquier manera, bien. Qué bien, alguien puso ahí los diálogos por la justicia cotidiana. Este es el documento también en el cual me estoy basando para llevar a cabo estos comentarios respecto de las diversas problemáticas que se han estado suscitando, ¿no? O que se han estado detectando. Entonces, bueno, justo, muy bien, gracias a quien puso ahí la liga, me parece que es de mucha utilidad en el chat. Entonces, bueno, continuando con la parte de la conciliación, justo les comentaba, ¿no? Que había como este desaprovechamiento de la conciliación, etcétera, y pues que ahora se dan estos centros de conciliación tanto a nivel federal como a nivel local. Y algo que me parece una pieza clave en materia de conciliación es que en lo sucesivo se le un prerequisito para poder ejercer la acción en materia laboral, es decir, para poder demandar e iniciar un procedimiento jurisdiccional de tipo laboral. Digamos, un ejemplo tradicional, que una persona considera que fue objeto de un despido injustificado, pues tendría normalmente que demandar, ¿cierto? Ante la Junta, en lo que anteriormente conocíamos. Pero ahora, como ya se señaló, la autoridad encargada de tramitar este procedimiento será los tribunales laborales. Y no solo eso, sino que
ahora existe este prerequisito de que se debe de agotar una etapa conciliatoria. Esto quiere decir que no solamente se puede ir directo a ejercer la acción e iniciar un procedimiento jurisdiccional, sino que se debe agotar una etapa conciliatoria en la cual, bueno, ambas partes participen y ahí se pueda, pues, comentar, ¿no? Como tratar de llegar a algún acuerdo, etcétera. Y si no es posible, bueno, entonces se emitirá una constancia en la cual se señala que ya se agotó esa etapa previa para posteriormente poder ejercitar la acción en materia laboral y ya poder presentar la demanda. O sea, que no se puede demandar si no se va primero a la etapa preconciliatoria, básicamente. Es lo que quise decir. Y me parece que eso es como una pieza clave para poder, pues, sí, como darle el lugar estelar a la conciliación, o sea, darle como un lugar que busque prevenir más conflictos laborales y evitar tener pues este cúmulo de procedimientos que se señalaban que existían, que por ejemplo yo les conozco que 400,000 juicios estaban sin terminar y que no, dice aquí, en el tema de conciliación se siguen dando los acuerdos de mes y medio y prestaciones. Bueno, es que en la práctica, por ejemplo, en el estado de Querétaro, desconozco cómo sea normalmente, pero por ejemplo, yo soy de Morelos, ¿no? Y también he estado mucho en Ciudad de México y he visto que hay una tendencia muy grande en la cual sí, o sea, en los centros de conciliación se busca como llegar a un punto medio, por ejemplo, pero me parece que ese es un aspecto que está controvertido, toda vez que la propia Ley Federal de Trabajo establece la irrenunciabilidad de las prestaciones, ¿no? Entonces, a mí no me parece que debería de ser esta situación que Edwin señala, toda vez que existe esta, o sea, pues está como este principio que es la irrenunciabilidad. Ahora bien, creo que un aspecto interesante a considerar es que también se busca la especialización en la materia, porque muchas veces se cuenta con personas que están en centros de conciliación, pero que tal vez no tengan la formación o que no tengan como la capacitación para poder llevar a cabo estos procedimientos. Entonces creo que también es algo que se busca, porque como tal vez ustedes recuerden, uno de los aspectos que señalábamos era la falta de especialización o, por ejemplo, de servicio profesional de carrera, que justo busca como una mayor profesionalización o una, sí, como mayor dominio del tema o que sean personas especialistas en esto. Entonces creo que uno de los aspectos que justo como que se busca subsanar, es que como se podrán dar cuenta, hay muchísimos aspectos que se buscan. O sea, creo que esta reforma es sumamente ambiciosa por todos los objetivos que se quieren alcanzar, porque ya hemos estado hablando de muchos, como por ejemplo ahorita de la conciliación, ¿cierto? O también estaríamos hablando de otros aspectos como por ejemplo en materia de impartición de justicia, ¿no? Que yo les digo, no, bueno, 400,000 juicios sin concluir. O también les digo, hay otros objetivos en materia sindical, como tal vez, pues, la erradicación de la corrupción sindical, etcétera. Entonces, creo que esta es una reforma sumamente ambiciosa y que, o sea, que son como muchos flancos que hay que atender, ¿cierto? Y me parece que ese es el verdadero reto en este nuevo contexto. Así es que, bueno, en continuación, justo como les señalaba, pues uno de los requisitos en lo sucesivo, pues será contar con la constancia de que se ha agotado el proceso conciliatorio o preconciliatorio, como se le denomina en la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, en este contexto es que estos tres pilares son los que conforman pues, la reforma, y en este punto quisiera saber si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Voy a prender aquí la luz. Permítanme. Listo, ya no me estaba viendo tanto. Y bueno,
Ok. Ahora bien, como yo les señalé, puntos, ay, ya se acabó aquí la pila. Como yo les señalaba, hay diversos puntos en los cuales creo que la reforma laboral no va sola. Por ejemplo, hay aspectos tales como perdón, ok. Hay aspectos tales como reformas en materia de, no sé, teletrabajo, o hay como nuevas cuestiones que es necesario abordar y que me dará mucho gusto que a lo largo de estos días podamos estarlas comentando para poder entrar más en contexto sobre este tema. Ahora bien, creo que un aspecto también muy interesante y con el cual me gustaría pues llevar a cabo una, sí, como traerlo a la mesa, porque creo que es muy importante. Y en este punto quisiera preguntar si de las personas que están aquí son abogados o forman parte de sindicatos, o cuál es el perfil que tienen para poder saber un poco como hacia dónde, o si podemos entrar más en algunos puntos de acuerdo con pues el perfil de cada quien. Entonces les agradecería bastante si me pueden señalar en el chat si son abogados o si llevan a cabo otras actividades, por ejemplo ahí sindicato. Yo soy abogado, sí, sindicato, sí soy abogada. Ah, bien. Ok. Bien. Ah, ok, bien, bien, bien. Ok. Bueno, es que hago esta pregunta porque me parece de suma relevancia hacer una especie de contraste de estos temas con también el tema de derechos humanos laborales, ya que justo como es un tema que creo que no se aborda como tanto en el marco de la reforma. Ok, coordinador, bien, bien, abogada, bien, muchas gracias por pasarme estos datos, me son de mucha utilidad. Entonces, bueno, en continuación, como les decía, el hecho de que muchas personas aquí seamos abogadas me parece esencial, porque creo que un tema muy importante es el de los derechos humanos laborales, toda vez que, por ejemplo, yo les estoy contando este tema, ¿no? De la reforma y de que existen nuevos cambios, etcétera. Pero como se señalaba al inicio, no solamente se trata de cambios, pues, que se dan en México. O sea, creo que ya estamos en un contexto actual tan globalizado que necesariamente impactan otros aspectos, ¿no? Entonces, bueno, justo el tema de los derechos humanos laborales es esencial para, creo que, poder entender, o por ejemplo, en su actuar cotidiano como abogadas y abogados, ya sean postulantes o servidores públicos, etcétera, me parece que es necesario comprender y entender para así tener un panorama. Entonces, quisiera hacer algunos breves comentarios para, pues, para tratar de hacer el panorama más amplio y que tengamos como, sí, una visión como con más de dónde agarrar, por así decirlo. Entonces, bueno, justo yo les decía, ¿no? Las reformas se dan en todo este contexto, hay influencias nacionales, internacionales, etcétera. Y creo que en México, pues podemos partir de el tema de los derechos humanos laborales desde una perspectiva internacional, que bueno, el derecho internacional es una de mis materias en las cuales yo me especializo y me encanta, como por ejemplo el derecho internacional laboral, etcétera, desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces me gustaría compartir con ustedes un poco de estos temas para que, bueno, pues si alguien puede como complementar esto, o si les es de utilidad, etcétera, o si quisiera ahondar más adelante, pues perfecto, ¿no? Entonces, bueno, esto sería en dos secciones. Por una parte, me gustaría hacer alusión a la Organización Internacional del Trabajo, que al inicio, pues ya estábamos comentando que, pues, por ejemplo, los convenios de la OIT, pues son muy importantes en este punto, porque tenemos 8 convenios fundamentales en el marco de la OIT,
Y fundamentales son porque, de acuerdo con la propia OIT, es necesario, bueno, es lo ideal que los estados parte los tengan suscritos y ratificados. Es decir, que sean parte de su derecho interno para que así haya cierta, pues, garantía de derechos laborales hacia las personas. Y en materia colectiva existen dos. Por una parte, existen los colectivos que son el de derecho a la libertad sindical y el del derecho a la autonomía sindical. Entonces me parece sumamente interesante que, por ejemplo, el 98, justo es el que yo les decía, que en el año 2018 fue el último que se ratificó por parte de México y que es esencial en el contexto de la reforma, y el de libertad sindical, que es el 87, también es de suma importancia. Y aquí, por ejemplo, me parece muy interesante poner esto sobre la mesa y establecer, o sea, qué vamos a entender por libertad sindical, porque creo que es un tema que en el contexto mexicano no se ha abordado tan a fondo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la definición de la Organización Internacional del Trabajo, que hace una distinción también entre una libertad positiva y una libertad negativa, ¿no? Y que, bueno, también incorpora, por ejemplo, la libertad de redacción de estatutos sindicales, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el marco del derecho internacional del trabajo de la OIT, estableceríamos que existen una libertad positiva y una libertad negativa sindical. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la positiva será la libertad que cada persona trabajadora tiene para, ya sea, constituirse junto con sus compañeros en un sindicato o bien decidir registrarse, más bien, decidir formar parte de un sindicato que ya exista. Esa sería la libertad sindical positiva, porque se lleva a cabo una acción de ser parte de un sindicato. Por otra parte, la libertad sindical negativa será aquella que, bueno, pues como ustedes podrán pues inferir, en la cual existe una abstinencia de sindicalizarse. Es decir, que existe la libertad de decidir no constituirse o existe la libertad de decidir no formar parte de un sindicato que ya existe. Entonces, bueno, esas serían dos distinciones que me parecen muy importantes. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? O sea, la OIT, pues, tiene tiene un área de alcance a nivel universal, toda vez que pues es la Organización Internacional del Trabajo, pero no se da en el seno, por ejemplo, de la región. ¿Y qué sí se daría, por ejemplo, en el contexto de la región latinoamericana? Pues sería, por ejemplo, la libertad sindical en un contexto de sistema interamericano. Y aquí me parece interesantísimo hablar de esto y, o sea, creo que, o sea, lo podemos decir a grosso modo, pero creo que es muy relevante, en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentran en proceso de creación de una opinión consultiva respecto del contenido de la libertad sindical en el contexto interamericano. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que la propia Corte dice, ok, sabemos, no más bien la Comisión dice, sabemos que existe una definición o como un cierto alcance de las normas laborales o de la libertad sindical, por ejemplo, en este caso, en el contexto universal que es de la OIT. Pero ¿qué pasa con nuestra región? Necesitamos un concepto de acuerdo a nuestras, pues, como sí, situación y como el tipo de situación laboral que existe en Latinoamérica, ¿no? Que es básicamente pues el cúmulo de estados parte que conforman el sistema interamericano. Entonces, nada, se lleva a cabo esto y bueno, actualmente se está creando un contenido de opinión consultiva respecto del sistema interamericano de derechos humanos en materia de libertad sindical. ¿Y por qué esto es importante? O sea, que
¿qué tendríamos nosotros que estar sabiendo de un sistema interamericano? Porque ustedes podrían decirme, o sea, sí, pero eso, como, ¿por qué me impacta a mí si estoy en Querétaro o yo que estoy en Cuernavaca? O sea, es como, es muy lejano, ¿no? Y esa pregunta, pues, no es tan lejana la respuesta, toda vez que, de acuerdo con lo que la propia Corte Mexicana ha establecido en el tema, bueno, pues las consideraciones o las sentencias que se emiten en el contexto del sistema interamericano, y no solamente sentencias y consideraciones, sino o sea, en todo el marco normativo. Quisiera ilustrar esto así. Por ejemplo, en México nosotros conocemos el sistema jurídico mexicano y sabemos que está la Constitución, ¿no? Y que tenemos leyes generales, leyes federales, etcétera, y todo eso forma un sistema y es como un cúmulo de normas. Entonces, bueno, ¿qué pasa en el sistema interamericano? Pues pasa que es como, es como un sistema, por ejemplo, jurídico mexicano, pero a nivel Latinoamérica. Y ahí pues no tenemos constitución, ni leyes generales, ni leyes federales, pero sí tenemos, por ejemplo, Convención Americana sobre Derechos Humanos, protocolos de derechos civiles y políticos, protocolo de derechos económicos, sociales y culturales, declaraciones de derechos humanos, etc. Es decir, eso sería como lo equivalente a nuestras leyes en México. Y ahora otra vez, o sea, van a decir, ok, y luego, entonces, bueno, aquí lo importante es que, de acuerdo con lo que estamos comentando, tenemos sistema interamericano aquí arriba, que sería como de todos los estados, y sistema mexicano aquí abajo. ¿Y cuál es el vínculo entre estos dos? O sea, ¿esto qué tiene que ver con la reforma y con todo esto? Ah, pues que la Corte Mexicana en su momento hizo un link y interpretó algunos aspectos de la Constitución de una manera muy interesante, porque como ustedes tal vez sepan, ya que ha sido un tema muy sonado y que fue el parteaguas en materia de derechos humanos en México, existió un caso en contra de México en el cual las partes fueron Rosendo Radilla contra México. Y esta sentencia que la Corte Interamericana, cuya sede está en Costa Rica, emitió respecto del caso, que fue un caso de desaparición forzada en el cual elementos de las Fuerzas Armadas de México, pues en ese entonces se presumía que habían desaparecido a una persona y bueno, a partir de esto al final se determinó que sí, que el Estado mexicano había violado los derechos humanos de esta persona y bueno, es una grave violación a derechos humanos y es muy lamentable que pasen ese tipo de cosas. Pero las implicaciones normativas que esto tuvo fueron que a partir de, pues de esta condena al Estado mexicano, pues se determinó que era responsable. Y no solo eso, sino que entre las reparaciones que se tenían que llevar a cabo, una de ellas era que México tenía que adoptar sus disposiciones de derecho interno a, pues, a una mayor garantía de derechos humanos y esto se vio reflejado en dónde, pues nada más y nada menos que en la reforma de 2011, de junio de 2011, en materia de derechos humanos. Es así que, pues, como México ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte desde hace ya varios años, pues entonces pues solito se obligó, o sea, dijo, bueno, si descubres que soy culpable, está bien, o sea, pues me acepto tu competencia contenciosa, ¿no? O sea, es vinculante lo que tú me digas. En ese contexto es que México, pues nada, o sea, fue condenado y las reparaciones, como les contaba, pues fueron estas adecuaciones en materia de derechos humanos y a partir de esto fue que se hizo toda esta reforma en materia de derechos humanos en el año 2011. Y ahí lo interesante fue que, por ejemplo, México tuvo que adecuar toda su normativa y algo interesantísimo y que la Corte Mexicana estableció, porque yo les decía, tenemos aquí abajo como el sistema jurídico mexicano y luego tenemos aquí arriba como el sistema interamericano. Y aquí el link que hubo, pues fue básicamente la reforma en materia de derechos humanos que unió a ambos. Y entonces, de ahora en adelante, en el artículo primero constitucional, pues ustedes van a encontrar que
tanto que en la Constitución se reconocen los derechos humanos de la propia Constitución, así como de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales el Estado mexicano se ha. En ese sentido es que, pues, esto ya es vinculante porque se le da el mismo orden jerárquico tanto a la Constitución como a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como a la jurisprudencia internacional. Y bueno, como ya sabemos, la jurisprudencia internacional no es otra cosa que las sentencias de la Corte, ¿no? O sea, justo me encanta dar este ejemplo porque siento que es muy ilustrativo para quienes no estamos tanto en el sistema interamericano, pero justo siempre digo a mis estudiantes que cuando yo estaba en la carrera, pues escuchaba que decían la jurisprudencia internacional, la jurisprudencia internacional. Y yo en mi mente, pues del sistema mexicano decía, ok, la voy a buscar. Y ponía en el buscador, ¿no? Jurisprudencia internacional. Y me salió una listota de sentencias. Y yo decía, ¿y la jurisprudencia dónde está? No quiero ver la sentencia, quiero ver la jurisprudencia. Y así me la pasé un buen rato hasta que un día alguien me explicó que la jurisprudencia es la sentencia. O sea, si hablamos de jurisprudencia es la propia sentencia. Y entonces ya, pero muchas veces creo que buscamos encontrar como en México, ¿no? Como en nuestro sistema estamos acostumbrados, vemos por una parte una sentencia y por otra parte la jurisprudencia. Pero en este caso no, sino que la jurisprudencia es la sentencia. Y bueno, todo esto es entonces, aquí encontramos el vínculo, de modo que en su momento en la interpretación del nuevo texto constitucional, la Corte Mexicana estableció algo sumamente importante en la sentencia 293/2011 y ahí señaló que, miren qué interesante, dijo, señaló dos cosas que me gustaría destacar, entre tantas que señaló. La primera es que estableció que en México se empezó a dar este tema de contradicción normativa entre el texto constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero si recordamos que ahora están a la par, pues se decía, ¿a quién le hago caso, no? Y la respuesta estaba en el propio artículo primero, que establecía un principio pro persona, señalando que se iba a aplicar la norma que más beneficiara a las personas. Sin embargo, se hizo un estudio de ese contenido normativo. Sí, ajá, ante estas contradicciones se interpreta lo siguiente, porque, por ejemplo, mientras que en la Constitución se permitía la figura del arraigo, por ejemplo, pues en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues de una interpretación sistemática se advertía que estaba prohibido atendiendo a la libertad de libre tránsito. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, pues la Corte dijo, no, en caso de que haya una contradicción, va a prevalecer la Constitución y no el Tratado en materia de derechos humanos, atendiendo al principio de supremacía constitucional. Eso fue sujeto de muchísimas críticas, pero al final es la postura que se determinó y entonces se dijo que en México existían estos parámetros de regularidad constitucional, que es un concepto clave no solo en materia de constitucionalismo ni de derechos humanos, me parece que en cualquier materia, porque esto creo que abre muchísimo la pauta a lo que les quiero contar ahora. Entonces, pues, bueno, o sea, les decía, hay dos aspectos muy importantes que quisiera destacar, ¿no? Uno es este, y el segundo es que la propia Corte señala que en México será vinculante la jurisprudencia aun cuando México no sea parte. Y miren qué interesante. Es decir, si condenan a un Estado parte, aunque no sea México, lo que se señala en esa sentencia o en esa jurisprudencia, pues será aplicable para México también. Entonces, ahora sí que todos somos uno, porque lo que le aplique a un país o a un Estado, como se le dice en el marco del derecho internacional público, lo que le aplique a un Estado, pues le va a aplicar a los demás. Entonces, es muy interesante eso. Y ahora, quisiera hablarles también
sobre, en este contexto del sistema interamericano, etcétera, de una sentencia que me parece muy, muy interesante en materia colectiva y que creo que guarda una estrecha relación con el contenido de la reforma laboral justo en materia colectiva, pues por todos estos temas, ¿no? Entonces, miren, la historia va así. Y creo que esto ojalá que despierte la curiosidad para quienes no conozcan esta sentencia, espero que despierte la curiosidad de más de uno para que pues, o sea, puedan ahondar en esto porque o tal vez le den lectura, etcétera, ¿no? Para los fines que sean prudentes. Porque creo que también para el litigio en materia laboral es muy valiosa este contenido del sistema interamericano y que, bueno, como ya dijimos, es parte del sistema jurídico mexicano por las consideraciones ya establecidas. Entonces, bueno, esto sí le aplica a México, esto que les voy a contar. Hay una sentencia en el marco del sistema interamericano de derechos humanos cuyas partes son Alfredo Lagos del Campo contra Perú. Entonces, bueno, esta historia, bueno, no es una historia, ¿no? Esta sentencia se emitió en el año 2017, pero los hechos datan de 1989, o sea, desde aquel entonces sucedieron los hechos y en el año 2017 la Corte Interamericana estudió este caso de fondo y, bueno, dio las consideraciones que les voy a compartir a continuación. Los hechos son, en el año 1989 existió una especie de asociación que sería algo así como un sindicato, pero que no es necesariamente un sindicato, se le llamaba una comunidad industrial, que es como una figura sindical muy similar pues a la propia figura del sindicato, pero como se daba en un contexto de una empresa industrial, pues entonces el nombre que le aplicaba era comunidad industrial. En este sentido, es que, bueno, el señor Lagos del Campo era el representante de los trabajadores al interior de la empresa, es decir, él era un líder sindical en los trámites, en los asuntos que se tramitaban al interior de la empresa. ¿Y qué pasa después? Bueno, pues él, al ser un líder sindical y trabajador también, no solo eso, sino que además él presidía la comisión él presidía el colegio electoral pues de las elecciones que se llevaban a cabo al interior de la empresa. Y en ese contexto es que en algún punto se iban a tomar decisiones importantes al interior de esta empresa industrial. ¿Y qué creen? Pues que no convocaron a los representantes de la parte trabajadora, solamente participaron los representantes de la parte empresarial. Entonces, pues eventualmente se dieron cuenta de que se llevaron a cabo elecciones y en las cuales no se cumplieron los requisitos legales, toda vez que no estaba el número completo, como no había quórum para llevar a cabo las elecciones porque no convocaron a la parte de los trabajadores. Y en ese sentido, pues fue que se tomaron decisiones como al libre albedrío de la empresa. Ante esta situación, el señor Lagos del Campo, que era pues el líder sindical, se inconformó bastante y agotó, por ejemplo, los procedimientos internos en la empresa, ¿no? Que ya estaban previstos en sus estatutos, por ejemplo, y bueno, se determinó que no era procedente su queja, por lo cual acudió ante la autoridad competente, que era el Ministerio de Industria, que sería algo así como una secretaría en México, pero ya le dicen ministerio. Entonces, bueno, se inconforman ante el Ministerio de Industria y también se establece que no existieron irregularidades y entonces pues no es vinculante, ¿no? O sea, todo sigue como de la misma manera. Entonces él, pues en su afán de querer divulgar estas irregularidades y de querer alzar la voz en pro de las personas que representaba, acudió a medios de comunicación. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que dio una entrevista ante una revista que, si mal no recuerdo, se llamaba La Razón en Perú, en la cual lo entrevistan y él dice, pues ocurrieron diversas irregularidades, yo soy un representante sindical y estuvo así, así, así. Entonces, bueno, al final, pues es publicada esta entrevista, todo el mundo se entera de las irregularidades y lo que sucede es que a la parte patronal de la empresa industrial no le parece y levanta
una sanción, y entonces levantan un acta en la cual se hace constar que el señor Lagos del Campo estuvo difamando a la empresa y que eso le hace acreedor a un despido justificado. Así se señala en pues en el acta, ¿no? que llevan a cabo en la empresa. Entonces, bueno, ahora él es despedido bajo el argumento de que fue justificado por esto. Total que posteriormente se establece que, bueno, él muy inconforme, claramente, demanda en primera instancia en Perú, despido injustificado, y justo ahí, en primera instancia, se resuelve que el despido que fue injustificado. O sea, le dan la razón al señor Lagos del Campo. Sin embargo, bueno, la empresa se inconforma e inicia una apelación y ahí se establece que fue justificado, claro, entonces ahora se revierte y justificado. Y entonces, bueno, se van después a la revisión y se establece que fue justificado y se confirma que fue justificado. Entonces, pues él, una vez que ha agotado el principio de definitividad que es necesario en el marco del sistema interamericano, es decir, que hay que agotar todo el procedimiento interno para poder acudir ante el sistema, pues nada, ya lo hace y posteriormente a la corte, ¿no? ¿Qué se señala ahí? Que se hacen se hacen un estudio respecto de diversos artículos de la Convención Americana, pero cabe destacar dos en particular. El primero de ellos es en materia de estabilidad en el empleo. Y ahí la Corte pues lleva a cabo un análisis del artículo 26 de la Convención Americana y establece que en efecto el señor Lagos del Campo pues no incurrió en ningún acto de difamación o algo por el estilo que pudiera afectar a la empresa. Es decir, le da la razón, pues señalando esto, ¿no? Entonces determina que fue un despido injustificado. Eso en lo relativo a estabilidad laboral. Pero la parte que a mí me parece de lo más pues innovadora y que yo no había visto antes fue esto, que en un segundo plano se hace un estudio de fondo respecto de la libertad de expresión que existe en este caso. Y se dice, ok, el señor Lagos del Campo estaba, al ir a la revista a emitir sus opiniones y consideraciones sobre el tema, pues él estaba ejerciendo una libertad de expresión. Entonces, también no solo se viola su derecho a la estabilidad laboral, sino también se coartó su libertad de expresión. Entonces, ahí tenemos una segunda violación a sus derechos humanos. Y no solo eso, sino que también la Corte resuelve que toda vez que él representa a trabajadores, pues él habla por los trabajadores, es la voz de los trabajadores. Y cuando a él, como persona individual, le coartan su libertad de expresión, en automático están coartando la libertad de expresión de los trabajadores. Entonces, aquí tenemos como una violación sistemática a la libertad de expresión, toda vez que no solamente se afecta a él, le afecta a él, sino también a pues las personas que él representa, ¿no? Entonces, este caso es sumamente interesante y como ya les había señalado, pues es la primera vez que la Corte Interamericana se pronuncia sobre un tema en materia de estabilidad en el empleo. Así es que por ejemplo, volviendo a lo que yo les decía, ¿no? O sea, pues sucedió en Perú, pero ¿qué pasa si el Estado mexicano, en el contexto del cual ya les hablé, pues está eh, como parte del sistema, pues también es vinculante? Entonces, por ejemplo, el otro día había un juicio en el cual estaba demandado como un ayuntamiento, algo así, y justo yo veía que se ejercía pues esta argumentación, ¿no? Respecto de lo que se dijo en el seno de la Corte Interamericana, o sea, esto fue aquí en Cuernavaca, ¿no? Entonces, en un juicio laboral ya, o sea, se abre la puerta y creo que el marco normativo es aún más amplio para incorporar cuestiones de derecho internacional que fortalecen una demanda o que fortalecen algún argumento o algún alegato. Entonces, la razón por la cual me parece importante que tengamos esto en cuenta es porque esto nos da una perspectiva más amplia y cuando hablamos de temas de reforma, por ejemplo, pues
no solo hablamos de la reforma y ya, así de, bueno, la Ley Federal del Trabajo dice esto y fin. No, sino que hay todo un trasfondo detrás, hay un marco normativo más que robusto en este tema y hay muchísimo de donde, pues, estudiar y aprender y poder complementar la actividad que desarrollamos cotidianamente, ¿no? Y creo que hay muchos derechos, o sea, que no, pues sí, que hay muchos derechos que no se están todavía discutiendo, ¿saben? O como muchos, por ejemplo, vínculos o formas de trabajo, etcétera. Porque a mí, por ejemplo, me da mucha curiosidad conocer un juicio laboral en un tribunal laboral, en donde, por ejemplo, no sé, sea un caso de teletrabajo, ¿no? O sea, con estas nuevas reformas en la materia, o sea, como que creo que vamos un paso más adelante y que toda esta reforma va hacia allá, ¿no? O sea, que imagínense, ¿no? Pues, o sea, bueno, la reforma en materia de teletrabajo es muy nueva e incluso todavía estamos en espera de la norma oficial mexicana respecto de seguridad y salud en el trabajo. Muy interesante, por cierto, pero bueno, todavía ni siquiera se cumple el plazo. Pero como ustedes saben, ustedes del trabajo, por ejemplo, 40, imagínense que existe, ahorita me lo estoy así como imaginando un escenario hipotético en donde existe un contrato en la modalidad de teletrabajo, pero que, no sé, no hay manera de comprobar que se realizaron las 40 horas que se establecen en la ley. No, el 40% del trabajo se debe realizar en modalidad de teletrabajo para que sea considerado como tal. Entonces, imagínense, ese tipo de cuestiones a mí me gusta mucho como imaginarlas en escenarios hipotéticos para saber más o menos cómo, o sea, hacia dónde vamos, ¿no? Y entonces yo estaría optimista en que próximamente podamos tener incluso pues contextos más modernizados, porque la realidad es que hoy en día en las juntas de conciliación y arbitraje pues se ven muchos asuntos que son, por ejemplo, pues como asuntos muy tradicionales en los cuales casi siempre yo creo, o sea, al menos en mi experiencia, un 90% de los asuntos que he visto, de los juicios que he visto que se tramitan, pues son en materia de despido injustificado, por ejemplo, ¿no? O sea, como que en eso se constreñe mucho, pero creo que ahora la normatividad, o sea, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pues nos da para nuevos escenarios y nuevas materias de análisis. Y creo que pues como abogados tenemos una gran oportunidad de estar viendo esta implementación y de estar pues siendo testigos, ¿no? Y también partícipes en los casos de quienes fungen como servidores públicos, así como abogados postulantes, por ejemplo, de estar viendo toda esta transformación. Así es que, bueno, a mí la verdad me da mucha, pues me da mucho optimismo en todos los aspectos, tanto en materia de justicia como democratización, como conciliación, etcétera. Y pues habrá que ver. Ahora bien, lo que haremos en días subsecuentes es pues observar todos estos cambios de una manera más específica, por ejemplo, como tipos de contratos que existen, tipos de modalidades de trabajo, etcétera, ¿no? O sea, no sé, teletrabajo, que es justo lo que estoy abordando, y pues me dará mucho gusto que podamos estar aquí comentando estos temas, y me pregunto si alguien tiene alguna duda o algún comentario, ya que ya casi se nos acaba el tiempo. Entonces, bueno, justo, creo que ya como parte de los últimos minutos que nos quedan, pues próximamente estaremos comentando temáticas relativas a, por ejemplo, salarios, contratos y prestaciones en las relaciones laborales. Me parece que, bueno, eso es totalmente de derecho individual y será como muy enriquecedor como discutir este tipo de temas. También instituciones colectivas de trabajo, que es pues un poco de lo que hemos estado hablando. Me parece que una de las instituciones más pues sí, más que ameritan más tiempo o atención, etcétera, será esta del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, no, el Centro Federal de
conciliación y registro. Ya me estoy inventando un centro, una disculpa. Entonces, bueno, la estructura documental, etcétera, que son cuestiones entre individual y entre colectivo, pero que me parece que serán muy enriquecedoras. Entonces, bueno, justo también vamos a estar hablando de derechos humanos laborales, más específicamente, tanto en el contexto del sistema interamericano como en el contexto de la OIT, que es Organización Internacional del Trabajo, y este juego que existe entre derecho internacional y nacional, ya que, como yo les contaba, mi perfil es laboral, pero muy internacional, entonces me interesa muchísimo tratar de aportar en la medida en que yo pueda, como un poco de esta mezcla internacional y nacional en el contexto del trabajo, tanto en derecho individual como en derecho colectivo. Así es que, bueno, pues me ha dado mucho gusto estar aquí conversando con ustedes y otra vez me pregunto, bueno, de todas formas, si alguien tiene alguna duda justo, qué interesante pregunta, alguien, ¿cómo probar las horas laborales en el teletrabajo? Me parece muy interesante porque, bueno, de inicio, pues en el contrato se debería de establecer, ¿no? Pero sabemos que muchas veces el contrato y la realidad no son lo mismo. Entonces, eh, considero que en materia de teletrabajo hay como muchas lagunas, o sea, que sí podrían subsanarse, pero que no se contemplan como tal en la ley. Por ejemplo, esta de las horas laborales, que ahorita ahondamos en estos últimos minutos que nos quedan, pero también, por ejemplo, en esto de la parte proporcional de los servicios de luz, ¿no? O de los que se prevén en la ley del trabajo, o sea, cómo vamos a medir la parte proporcional, etcétera, o sea, porque yo podría tener una idea de cómo medirlo, pero tal vez la parte empleadora va a tener otra y viceversa. Entonces creo que hay varios temas, pero por ejemplo, cómo probar las horas, ahorita voy con la otra pregunta, cómo probar las horas laborales, eh, a lo mejor un mecanismo, pero que habrá que cuidar que no sea como invasor de la privacidad, es tener una especie de programa o algo así que pueda medirlo o algo así. O sea, siento que hay que usar la creatividad para generar un esquema en el cual no se viole la privacidad de las personas, o sea, no se invada, pero que sí se busque como contar con pruebas para que si el día de mañana existe un procedimiento, pues se pueda contar con este respaldo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he visto o sea, en estos contextos de trabajo, que ahora que estuvo la emergencia sanitaria, bueno, que está, ¿no? Pero cuando está el home office hasta 100, yo veía mucho que había personas a las cuales les daban la computadora del trabajo o les instalaban un programa en la computadora para estar midiendo exactamente el número de horas, minutos que estaba uno trabajando y que si uno se detenía tantito, el contador paraba y pues ya parecía que no estabas haciendo nada, pero pues ni modo que, ¿no? O sea, entonces era muy complicado, o igual el tema de la cámara, ¿no? Que, bueno, eso lo estaremos viendo más adelante, pero pues o sea, hay que cuidar la intimidad de las personas trabajadoras, en ese sentido va la reforma en materia de teletrabajo, pero, por ejemplo, contar las horas laborales, pues tal vez sería como llevar un registro, porque si ustedes recordarán, el teletrabajo será aquel que se realice fuera de la fuente de trabajo. Entonces, a mí se me ocurre que tal vez se podrían llevar a cabo, se podrían llevar registros de cuando sí se va a la fuente de trabajo y por exclusión, pues ya tendríamos los cuales no se llevan a cabo en la fuente de trabajo, porque estos no tienen que ser forzosamente en la casa, sino que es fuera de la fuente de trabajo. Entonces, bueno, y ya por último, justo, ¿en dónde puedo leer los tratados internacionales de México? En la página de la OIT o también en la página del Senado están los convenios que México ha ratificado. Y bueno, entre los cuales, como ya contamos, se encuentran los 8 fundamentales, pero bueno, hay muchos más. Entonces, si ustedes entran a la página de la OIT o a la página del Senado, ahí aparecen todos los convenios que México ha ratificado. En la del Senado, pues aparecen no solo en materia de trabajo, sino en todas, pero bueno, pues igual van a estar las de trabajo. Así es que, bueno, pues por hoy estaríamos en este contexto. Espero que todo este panorama no haya sido tan general y que pues podamos tener como diversos temas, ¿no? Porque, por ejemplo,
podríamos solo hablar de lo que dice la ley de forma particular, pero creo que nos estaríamos perdiendo de la oportunidad de, por ejemplo, saber más de tratados internacionales en materia de trabajo o los parámetros de regularidad constitucional y cómo estos guardan relación con el texto normativo, que es el principal, que es la Ley Federal del Trabajo. Entonces, bueno, pues por hoy esto sería todo y agradezco mucho su atención. Espero vernos por aquí mañana. Y muchas gracias por sus comentarios, cualquier tema o duda o etcétera, pues nada, me la hacen saber y con mucho gusto trataremos de disiparla o comentarla o quedarnos con más dudas, depende del caso. Entonces, bueno, les deseo que tengan muy buena noche y nos estaremos viendo el día de mañana. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.